La partida de hoy es Richard Reti contra José Raúl Capablanca, disputada en la quinta ronda del torneo de Nueva York del año 1924. Como podemos ver, la clasificación al comienzo de esa quinta ronda nos presentaba a Richard Reti en última posición con tan solo un punto conseguido a través de 2 tablas. Además, en la ronda precedente, la número 4, Richard Reti había sufrido una amarga derrota contra Bogoliubov. Así pues, llegaba algo tocado a enfrentarse contra el campeón del mundo en aquellos años, José Raúl Capablanca, que estaba colocado en una cómoda quinta posición con 2 puntos conseguidos gracias a 4 tablas consecutivas. El campeón del mundo no había perdido ninguna partida, pero es cierto que tampoco había cosechado ninguna victoria, así que todos los aficionados al ajedrez estaban esperando que en esta quinta ronda José Raúl Capablanca, frente a un rival asequible, despertara por fin y mostrara todo su talento sobre el tablero. Vayamos pues a ver esa partida. Richard Reti llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con caballo F3, a lo que Capablanca respondió con caballo F6. C4. Hoy veremos la apertura Reti en manos de su creador. La jugada C4 controla la casilla D5. Ahora no es aconsejable para el negro jugar la aparentemente natural D5, porque con C por D5 las blancas cambian su peón de C por un peón central de las negras y después de, por ejemplo, caballo por D5, el blanco consolida su dominio central. E4, caballo F6, caballo C3, E6, D4, y esta posición se considera ya como ventaja blanca. De hecho, las estadísticas dan un 74% de victorias al blanco. Una clara muestra de lo importante que es tener el centro bajo control en la apertura. Volvamos a la partida después de C4. G6. Capablanca prepara el fianchetto de su alfil. B4. El plan de Reti es lanzar un ataque de flanco coordinando sus peones B y C con un alfil en G2, que domina la gran diagonal de casillas blancas. Reti probó esta jugada, que lleva su nombre, por primera vez en la historia del ajedrez el 1 de enero de 1923 contra Amos Pokorny, un año antes de enfrentarse contra Capablanca en la partida que estamos analizando. Aquel día contra Pokorny, Reti destrozó a su rival de principio a fin con este plan. Si alguien quiere entender bien ese plan, debe analizar aquella partida. Pero volvamos a lo que nos ocupa, porque Capablanca no es Pokorny y jugó alfil G7, ocupando una diagonal peligrosa. Alfil B2. Reti opone alfiles para discutirle esa diagonal a Capablanca, otra ventaja de la jugada B4. Enroque corto G3. Reti se prepara para fianchetar su alfil con el mismo plan que ya hemos comentado que funcionó tan bien contra Amos Pokorny. ¿Cómo puede el negro oponerse a ese plan? Pues Capablanca lo hace con B6, fianchetando a su vez su propio alfil de casillas blancas. Como vemos, ambos jugadores se niegan a ceder el control de ninguna de las dos grandes diagonales. La jugada de Capablanca es sencilla y lógica. Aún así, no es la recomendación de las máquinas, que prefieren la menos natural caballo A6, buscando castigar el avance temprano del peón B. Y si el blanco juega B5, atacando a su vez al caballo, entonces este tiene vía libre para trotar por todo el tablero. Caballo C5, y ahora parece que no es buena idea para el blanco insistir contra el caballo con D4, ganando espacio central y atacando de nuevo por caballo C, E4. Y los módulos de ajedrez consideran que esta posición es ventaja negra, con un caballo centralizado que no debe ser fácil de expulsar.
En cualquier caso, esta respuesta es compleja y de alto nivel. La respuesta de capa blanca es más sencilla y lógica, aunque las máquinas consideren que es un pelín inferior. Volvamos a la partida después de B6. Alfil G2. Reti termina con la formación típica de la apertura que lleva su nombre, pero Capablanca está preparado para responder alfil B7, oponiendo alfiles también en la gran diagonal blanca. Enroque corto D6. Controla casillas importantes como C5 y E5. Además, permite al caballo desarrollarse por D7, ya que su salida natural por C6 entorpecería la labor del alfil de casillas blancas. D3. Caballo B, D7. Caballo B, D2, E5, ganando presencia en el centro y cerrando la gran diagonal negra. Pero lo que a Capablanca le gustaría sería cerrar la diagonal blanca. Dama C2. Torre E8. La torre va a una columna interesante. Como vemos, hay mucha tensión en el centro, pero ninguno de los dos jugadores está preparado para realizar una jugada de ruptura con ventaja. Por ejemplo, el blanco no puede jugar ahora D4, porque el negro tiene dos opciones y ambas son buenas. La primera es avanzar, E4, caballo G5, dama E7, como vemos la torre en la columna E era una buena decisión, E3, H6, caballo H3. En esta variante el negro ha ganado espacio y ha descolocado el caballo de las blancas, pero también puede optar por el cambio de peones con E por D4, caballo por D4, alfil por G2, rey por G2, C5, atacando el caballo que defiende el peón de E2, por lo que de nuevo vemos las ideas que hay detrás de colocar la torre en la columna E. Volvamos a la partida después de torre E8 de Capablanca. Torre F D1. Ahora debemos analizar qué pasa si el negro rompe con E4. Una jugada apoyada por la torre de E8 que cada jugador está en la obligación de calcular. Así que podemos estar seguros de que esta posición estuvo en la mente del genial Capablanca hace ya casi 100 años. Pero su conclusión fue que tras D por E4, caballo por E4, alfil por G7, rey por G7 y caballo D4, el negro ha perdido su alfil de fianchetto y el caballo en D4 está clavado, por lo que Capablanca, al igual que Alekhine en su libro del torneo, consideraron que en esta posición si alguien está ligeramente mejor debe ser el blanco. Por ese motivo Capablanca respondió a torre F D1 con A5, buscando cerrar el flanco de dama y dejando las rupturas centrales para un momento más favorable. A3, H6, controlando la casilla G5 y en opinión de Alekhine, posiblemente dejando la casilla H7 libre para maniobrar con un caballo. Pero eso nunca lo sabremos porque la partida se desvió por otros derroteros. En cualquier caso parece una jugada muy humilde, todo lo contrario que la siguiente jugada de Reti, caballo F1. A primera vista vemos que las blancas han defendido el peón de E2, ese que quedaba colgando al final de algunas líneas e impedía al blanco romper el centro. Pero esta jugada esconde mucho más y es una amenaza táctica con mucho veneno. Veamos qué pasa si el negro hace aquí una jugada inocente como H5. En ese caso, Reti estaba preparado para aprovechar toda la táctica favorable que le ofrece la gran diagonal blanca con caballo por E5. El alfil de B2 está indefenso y eso obliga al negro a responder alfil por G2, dando tiempo a las blancas para que quiten su caballo con caballo por D7. Y después de dama por D7, rey por G2, el peón de la columna E queda defendido y las blancas han conseguido un peón de ventaja. Esto lo vio Capablanca, lo calculó, lo valoró y decidió responder a
caballo F1 con C5, sacrificando el peón de E5. Lo curioso es que Reti no castiga la jugada de Capablanca a pesar de que lo tiene todo preparado. Decide creer en los cálculos de su rival y juega B5, cerrando la posición en lugar de entrar en la línea que ha estado preparando hasta ahora con caballo por E5, alfil por G2, caballo por D7, y parece ser que los jugadores de la época consideraban que tras alfil C6, manteniendo el alfil de la gran diagonal, el blanco tenía compensación tras caballo por F6, jaque única, alfil por F6, alfil por F6, dama por F6. Y efectivamente, el alfil y la torre por la diagonal y la columna respectivamente parecen amenazadores, por lo que el negro tendría compensación por el peón entregado. Los módulos dicen que no, pero claro, sentado frente al mejor jugador del mundo con un tablero delante, sin ayuda de las máquinas y viendo cómo te sacrifica un peón, pues parece natural que Reti fuese precavido y optara por la opción más segura. Volvamos a la partida después de B5. Caballo F8. Después de esta jugada, el golpe táctico con caballo por E4 queda descartado. A Reti, para bien o para mal, se le escapó ese tren. E3. Una vez descartados los golpes tácticos, Reti prepara la ruptura con D4. Dama C7. Capablanca se cura en salud y quita la dama de la misma columna en la que está la torre blanca de D1. D4. Por fin uno de los jugadores se decide a romper el centro y desatar la tormenta. Pero la ruptura que ha escogido Reti es arriesgada y no está claro a quién beneficia. Alfil E4. Esta jugada que descoloca a la dama blanca se le debió escapar a Reti y responde con dama C3. Reti no quiere desproteger su peón de C4 y mantiene la dama en la columna C, lo que supone un error que convierte la ruptura en D4 en una ventaja para su rival. La clave es que la dama está peligrosamente colocada en la misma diagonal que el alfil negro de G7, y esa diagonal se va a abrir precisamente por la casilla D4. E por D4. E por D4. Capablanca sabe que es un momento crucial en la partida. Está buscando la forma de combinar la debilidad del peón blanco en C4 con los recursos tácticos contra la dama de C3. El cubano medita, calcula y juega caballo 6, D7. Reti no se atrevió en la ocasión anterior y ahora Capablanca se pasa de atrevido. El cubano quiere ganar un peón aprovechando la mala colocación de la dama y la debilidad del peón de C4. Pero ha fallado en sus cálculos como se vio en la partida después de dama D2. Hay que quitar la dama de esa maldita diagonal y el peón de C4 queda indefenso. C por D4, alfil por D4, dama por C4. Capablanca se come su peón y amenaza otro, con lo que el cubano está profundamente satisfecho, pero ha cometido un error, alfil por G7. Ahora hay un peón amenazado por cada bando. Capablanca sigue tranquilo, pero tiene que capturar el alfil con rey por G7. Y eso permite al blanco dar un vuelco a la situación con dama B2 jaque. Este jaque que defiende el peón se le escapó a Capablanca. Ahora Reti recupera su peón después de rey G8, torre por D6. Las negras no solo no han ganado ningún peón, sino que además han perdido su alfil de fianchetto y la iniciativa. Porque ahora las piezas blancas están mejor colocadas. El blanco va a doblar torres en la columna D y Capablanca se verá pronto en apuros. Dama C5. Torre A D1. Reti dobla torres y amenaza con capturar los caballos blancos. De repente la posición de las negras es muy complicada
y toca defenderse con uñas y dientes para salvar medio punto. Torre A7, defendiendo los caballos. Caballo E3. El caballo se dirige a G4 con funestas amenazas contra el enroque negro. Capablanca está contra las cuerdas y decide intentar una defensa activa con dama H5, evitando caballo G4 y además amenazando con ganar una pieza. Pero es un fallo decisivo. Esa dama está muy mal colocada en H5. Capablanca ha metido su dama en un hoyo del que será muy difícil sacarla sin entregar la partida. Reti tiene ahora una oportunidad no de ganar un peón, sino de ganar la partida y derrotar al gran José Raúl Capablanca. Los módulos de ajedrez castigan de inmediato a la dama negra con la directa torre 1 D5. Ahora vemos que la dama negra está atrapada y no le queda ninguna casilla libre. La única respuesta que le queda al negro es alfil por D5, con la esperanza de que el blanco juegue torre por D5 para escaparse con G5. Y aquí la dama consigue escaparse por los pelos. Pero contra esta idea el blanco tiene una jugada preciosa y es responder a alfil por D5 con G4. Esta jugada es preciosa porque utiliza al alfil negro para bloquear la salida de la dama. El alfil cambia de bando y traiciona a su dama gracias al ingenio de las blancas en esta posición. Aquí el blanco gana, pero Reti debió considerar que después de alfil por F3, G por H5 y alfil por H5, el blanco ha entregado una torre, un caballo y un peón por la dama. Esto está ganado, pero el blanco, aún tiene que conseguir rematar la faena. El negro todavía intentará patalear un poco. Así que Reti intentó lograr una posición todavía más ventajosa y respondió a dama H5 con caballo D4. La idea es tremendamente arriesgada porque el negro puede salvar la partida ante la mínima imprecisión de las blancas. Alfil por G2, rey por G2. Por desgracia para Capablanca, la jugada torre por E3 con idea de ganar una pieza después de F por E3 y dama por D1 no funciona por caballo F5, amenazando mate en G7, por lo que es obligado a responder G por F5 y se pierde la dama, torre por D1. Como vemos, salvar la dama no es fácil. Aún así, este sacrificio de torre en F3 era la mejor opción para el negro. Pero volvamos a la partida después de rey por G2. Dama E5. Capablanca intenta devolver su dama a la vida en una posición realmente complicada. Caballo C4. Ataca a la dama, defiende la torre y sentencia la partida porque de nuevo el campeón cubano está contra las cuerdas. Dama C5. Otra vez la dama está en peligro. Ahora intenta escapar por la columna C, pero Reti impide la fuga con caballo C6, cerrando la ruta de escape y ganando un tiempo con el ataque a la torre negra. De nuevo la dama está en un hoyo muy profundo. Torre C7. Caballo E3. Se amenaza atrapar la dama con la torre, por lo que la única manera de salvar a la reina es de nuevo sacrificar una torre en E3 con torre por E3, para escapar tras F por E3 y dama por
E3. Pero por supuesto aquí las negras también están perdidas porque han entregado la calidad sin compensación. Así que Capablanca, seguramente ya desesperado, entrega la partida definitivamente respondiendo a caballo E3 con caballo E5. Una jugada perdedora basada otra vez en un cálculo fallido. Torre 1, D5. La dama negra ha sido cazada y las blancas ganan la partida. Justo ahora Capablanca se rindió porque debió darse cuenta de que su plan con caballo C4, intentando cambiar damas o escapar por A3, también pierde por torre por C5, caballo por B2 y ahora la jugada que no vio Capablanca, caballo D5, amenazando la torre y el peón. Ahora se puede capturar o retirarse. Si se captura con B por C5, se pierde con caballo por C7, torre E2, caballo por A5. Y los peones blancos del flanco de dama ganan la partida. Y si el negro decide retirarse con torre D7, se pierde después de caballo F6 jaque, rey H8, caballo por D7, B por C5, caballo por C5 y otra vez el peón blanco gana la partida. Así que como vemos, Capablanca fue derrotado estrepitosamente por Reti en esta partida. Y el cubano perdió su récord de imbatibilidad de forma asombrosa. Gran triunfo para Reti que consiguió batir al mejor jugador del momento. Un trago muy amargo para el campeón cubano que besaba de nuevo la lona en uno de los torneos más importantes del año. Esta derrota de Capablanca conmocionó al mundo del ajedrez en 1924, porque nadie pensaba que fuera posible algo así. Pero en ajedrez todo es posible. Un saludo y hasta la próxima partida.